¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nueva sesión en estas jornadas de Inmogalia Digital 2021 que impulsa la Voz de Galicia. Nueva sesión desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorra, en este encuentro sectorial en el que seguimos hablándoles de asuntos relacionados con la inmobiliaria, con la construcción, con las edificaciones, con muchos profesionales del sector que van a seguir pasando por esta edición de este evento que nos acompaña un año más. En el marco de este encuentro digital, el que les ofrecemos en esta mañana, vamos a hablarles de nuevos usos de la madera en la construcción, en un momento que esperamos además sea pues dulce, no solo en este presente sino en el futuro para este sector de la madera. Vamos a hablarles y a contarles más detalles de un proyecto que llega además en este momento, un estudio en el que trabaja el Clúster da Madeira, do Deseño de Galicia y la Consellería de Economía e Innovación. Se trata de un estudio que va a analizar esas oportunidades de desarrollo industrial en este sector, en toda la cadena de valor de la madera. Así que, por lo tanto, este asunto va a centrar los próximos minutos de este encuentro, pero también vamos a hablarles de la mano de empresas con mucho peso en nuestra comunidad, de cuáles son sus retos, de nuevos modos de comercialización, de nuevos usos de la madera y presumiremos, además, también de materia prima durante los próximos minutos. 4 invitados que nos acompañan en esta sesión de Inmogalia. Les saludamos ya, vamos a presentarles a nuestros participantes en este encuentro. Juan Carlos Domínguez es el responsable de proyectos singulares de Cándido Hermida. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. David García, el responsable del Departamento de Diseño de Ramón García. Buenos días también. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Jesús Rodríguez, CEO de MBG Projects y colaborador de Esencia. Bienvenido también y muy buenos días. Buenos días. Y gracias también a Pedro Álvarez, él es diseñador industrial en A Cuadrado. Y enseguida también vamos a escucharle sus aportaciones. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias a los 4, lo dicho, por acompañarnos. Esos nuevos usos de la madera que van a protagonizar los próximos minutos de este encuentro. Voy a preguntarles en primer lugar sus impresiones, ya que pues forman parte de ese ámbito privado, del capital privado de este sector de la madera. Valoración que hacen de ese estudio que ha lanzado el clúster con la Consellería de Economía, ese estudio para analizar las oportunidades de introducir ese diseño industrial en toda la cadena de la madera. Desde Cándido Hermida, ¿qué primera valoración hacen? Hombre, todo el esfuerzo que se haga para impulsar lo que es el sector de la madera en Galicia, que es tan importante, pues consideramos que es absolutamente fundamental y bienvenido. Bienvenido, fundamental. No sé si van a coincidir todos o no, lo iremos descubriendo, pero ¿qué primera impresión tienen de ese proyecto, David? Bueno, obviamente ahora ya he dicho bienvenido y fundamental, es evidente. La madera es un gran valor en Galicia, eso yo creo que desde la aldea hasta la ciudad todo el mundo lo sabe. Cada vez es un valor más importante en todos nuestros diseños y en nuestra manera de vivir y de trabajar. Cada vez se le da más valor, cada vez es más cálido el aporte que tiene y creo que la tendencia va a ser a ello, con lo cual todo lo que favorezca ese uso, que como hemos dicho otras veces es más sostenible de lo que inicialmente parece que se puede trasladar, pues es obviamente bienvenido y saludable. Jesús, ¿qué expectativas, después de conocer que el clúster y la Consellería se han embarcado en este proyecto en conjunto? Es un proyecto que nace de una necesidad, creo que muy clara, quizás más clara en la segunda transformación, en donde hay una variedad de empresas, unas que tenemos aquí a nuestro lado que se dedican al contract, otras que se dedican al mueble de hogar o las que nos dedicamos a la cocina, y la necesidad es la edición de producto. Una empresa sin que tenga un producto editado, estandarizado, que puedas ser tú el que decides el producto que sacar al mercado, funciona de una forma completamente distinta a una empresa que no lo tiene. Entonces, fruto de esa necesidad, estamos impulsando también ese proyecto. Bueno, ya ha introducido un tema del que vamos a hablar durante los próximos minutos en el transcurso de este encuentro. Pero esta valoración, que es necesaria además en este momento porque hace muy poco que se ha presentado pues este acuerdo, este estudio de oportunidades. Pedro, ¿cómo lo valora? Bueno, son oportunidades y a la vez son retos, ¿no? El trabajar en los valores que se hablaban de comunicación o de edición son importantes, pero luego nos encontramos con retos nuevos que no son tradicionales como la economía circular.
en la economía circular es que no solamente tenemos que pensar en el origen de nuestra materia prima, en la madera, que es un material histórico para el hombre y tan importante, pero también tenemos que tener la conciencia y tener muy claro qué es lo que va a ocurrir con esta madera después de la vida útil del producto, para poder cerrar el círculo de la economía circular. No podemos dejarla abierta tras la vida del producto. Y es un compromiso nuestro, tanto de quienes predecimos cómo pueden ser los muebles, como quienes los ejecutan o los comercializan. Hay una pata importante en este sector, en muchos otros, como son los canales de comercialización. Los hay tradicionales, en el presente, pero también nuevos nichos en el futuro. Vamos a hablar de este asunto y de las perspectivas que tienen, de los que pueden abrirse. ¿Qué futuro le auguran a esta pata fundamental como es la comercialización? Los canales hoy en día cada día salen uno nuevo. Nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestra empresa, quizás a la hora de trabajar con empresas quizás un poco más potente, no un cliente final, una persona que se dedica a buscar algo en concreto, suelen ser más específicos, es decir, no es tanto la búsqueda de dónde puedo encontrarlo, sino que son ellos quizás, por así decirlo, quienes te encuentran a ti, por currículum, por tu experiencia, normalmente, pero bueno, lo dicho, los canales hoy en día, desde internet hay que estar en todos sitios y es que cada día sale uno nuevo. Nosotros manejamos personalmente bastante pocos LinkedIn y seguimos con el trato un poco personal de hablar cara a cara y no solemos hacer mucha publicidad, pero sí que consideramos que son bastante importantes a día de hoy. ¿Y crecerán? ¿Creen que es un departamento, un ámbito de la comercialización que va a seguir moviéndose, que va a seguir, bueno, pues vivimos en un mundo absolutamente globalizado, ¿no? La red de distribución también es importante, pero bueno, hay que estar en continuo, ¿no? Aprendizaje y movimiento al final para estar acorde con los tiempos actuales, ¿no, David? Obviamente ahora todos tenemos en cualquier canal y en cualquier sector y sobre cualquier material y sobre cualquier cosa en general, tenemos todos más información, ¿no? Es decir, mucho más de la que teníamos antes, con lo cual cada vez también nos hacemos, tiene una ventaja, tiene un inconveniente. La ventaja es que es accesible más información para todos, el inconveniente es que muchas veces no sabes cómo de cierta esa información es. Lo que sí que nosotros estamos detectando es que cada vez el público que busca ese canal tiende a buscar más la especialización, el alguien que pueda aportar ese conocimiento que inicialmente no se tiene, ¿no? Es decir, relativo a la madera se pueden decir muchas cosas, muchas son verdades, muchas son mentiras. Antes pues lo apuntábamos al principio, hacía comentario de que sí, el uso de la madera es genial, pero también hay que saber dónde se puede aplicar, de qué manera se puede aplicar o qué madera se puede aplicar. No, la madera es muy diferente una de otra, no es lo mismo un rechapado que una madera maciza, y ese conocimiento y ese know-how que tenemos en Galicia creo que cada vez se está solicitando más por esos canales de conocimiento y creo que sí que donde nosotros tenemos que aportar como conjunto en esta comunidad es en hacer que se sepa dónde hay que preguntar, ¿no? Más que el publicitarlo. Sí que es cierto que cada vez más, cuantos más proyectos hacemos, más se nos conoce y más se nota ese resultado diferente cuando quien manipula la materia es alguien que es conocedor de producto o no conocedor. ¿Coinciden, Jesús? Y además le veía sentir, ¿no? Cuando hablaba yo de esa importancia de la red de distribución, es algo capital, ¿no? Sí, es que quizás lleve muchos años trabajando en ello y quizás dando este discurso que voy a decir ahora y sin tener respuesta, ¿no? Voy a poner el foco en el mueble de cocina. El mueble de cocina, quizás en el segmento medio alto en España, todo el mundo edita producto, o sea, tiene un producto, tiene un catálogo, tiene una estructura, pero donde se ha trabajado muy poco en el canal de distribución.
Un fabricante de muebles de cocina puede vender su producto en una tienda que vende otros productos, otros fabricantes de muebles de cocina. Hay muy poca gente que tenga un distribuidor exclusivo, hay muy poca gente que haya fomentado, porque lógicamente los costes son muy altos, de hacer una distribución propia, alguna cosa hay, y mucho menos una franquicia. No hay ninguna franquicia en España en mueble de cocina que se precie. Tampoco y esto es un grito al cielo, pero es así, la administración, cuando planteas que se trabaje en el canal de distribución de las fábricas, bueno, pues es un proyecto que no entienden que sea apoyable, ¿no? Y nosotros por lo menos entendemos de que puedes hacer el mejor producto del mundo, pero si tu canal de distribución falla, no es profesional y no está a la altura del producto, mal mercado puedes hacer. Pedro. Bueno, es apasionante la apertura de canales de distribución que hay y la ampliación de posibilidades, pero por otra parte también tiene bastante de trampa, en el sentido de que cuando un posible cliente está recibiendo información que le podamos ofrecer, por ejemplo, por vías digitales, no acaba teniendo el asesoramiento que acaba teniendo cuando está sentado delante de un técnico que le está hablando de verdad. Lo que un técnico te va a aportar y lo que alguien te va a asesorar, hay muy pocos canales que te lo vayan a dar. Lo que necesitamos es conseguir que el anzuelo nos traiga a ese asesor para dar el servicio de verdad. Tanto en el mueble como en otros servicios o en otros productos, la parte de servicio es importantísima. Al final nosotros entregamos un producto, pero lo más importante es que entreguemos un buen servicio. Eso es lo que va a dejar realmente satisfecho a nuestro cliente y usuario. Y hay canales que tienen difícil el llegar a dar un servicio tan bueno como el que acabamos teniendo con el tú a tú. Es decir, que la apertura de canales es buena, pero que también tenemos que traer los clientes a nosotros. Hay fórmulas más viejas, como ocurre el caso de las ferias. Hay casi una guerra por hacer las semanas del diseño en todos los países, porque la Semana del Diseño de Milán, que es un piloto grandísimo, lo quieren tener ya casi todas las ciudades en el mundo. ¿Por qué? Porque la Semana del Diseño de Milán tiene una atracción tan bestial, pero tiene una atracción muy grande directamente a quien te pueda asesorar de lo que estás necesitando y lo que estás demandando. Al final el tú a tú, que los italianos manejan tan bien y en el que son tan buenos y tenemos que aprender de ellos, es algo que tenemos que tener como fin último y no nos pueden servir solamente los canales digitales como canales de apertura. El canal digital tiene que ser un medio para toma de contacto, pero al final esa asesoría y ese servicio en la aplicación del producto que nosotros ofrecemos es imprescindible para tener un buen trabajo bien hecho. Apasionante, un buen adjetivo para este bloque en el que hablamos de estos nuevos canales de comercialización y exigente además para todas las empresas sin duda. Si yo digo que la madera es versátil, ¿qué añadirían cada uno de ustedes, ¿no?, para apoyar esta idea ante los seguidores que nos están viendo? No me van a contradecir, ¿no? Lo es. No. La madera siempre ha estado y siempre va a estar. Y posiblemente su versatilidad es absolutamente reconocida, desde lo que nos aporta el árbol en vida a luego pues nuestra parte, digamos, un poco transformarlo en un mueble que puede tener cientos de años, por no decir siglos, que existen, pero que ni siquiera queda ahí, sino se le podría dar un uso aún más como energía. Y reconocido está que desde que la madera en muchos países pues, se utiliza, y esta es una región que conocemos bien, los bosques aumentan. Con lo cual el círculo, como hablabas antes, yo lo veo bastante cerrado y la versatilidad está en todos, desde revestimientos, estructuralmente mucho mejor que muchos elementos que a mí me sorprende muchas personas que creen que una estructura de metal es más resistente que una madera. La madera es el material por excelencia que conocemos y que, como digo yo, bueno, ha existido y existirá. Su futuro
es absolutamente indudable. El problema es cómo lo vemos y dónde utilizarlo, pero su versatilidad está más que demostrada. Apoya mi máxima, entonces. No sé Sí, si el resto, a ver, 100%. vamos a ir descubriéndolo. ¿Es versátil? ¿La madera es una de sus mejores características? Hombre, desde luego. Pero si tienes que elegir una característica de la madera, creo que para cualquiera de los 4 que estamos aquí sería difícil definirla. Yo soy absolutamente un enamorado de la madera, es decir, como cuando planteo un diseño pienso antes en la madera que en ninguna otra cosa, también porque obviamente estoy en una empresa que su core es la madera, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la versatilidad de la madera no terminamos todavía de descubrirla. Es decir, se están descubriendo, parece que ya está todo descubierto y no es verdad. Se siguen descubriendo propiedades, se sigue descubriendo tratamientos sobre la madera que nos ayuda a poder utilizarla en ámbitos que inicialmente no pensábamos que fuera a utilizarse. Yo creo que primero se utilizaba tradicionalmente como estructuras, bueno, pues porque era un elemento fácil de conseguir a nivel de vivienda o lo que sea. Hablo de hace ya mucho tiempo, muchos años, y históricamente, a medida que ha ido evolucionando, se ha estado metiendo en más campos y yo creo que hubo un momento en el que parece que la madera solo se relacionaba con lo estético, ¿no? Ahora mismo ya no es solo eso, es decir, hay muchos más ámbitos de la madera y creo que se siguen descubriendo cosas y nuestro reto es, pues como el de cualquiera, no pensar que lo sabemos todo, sino seguir haciendo I+D también de la madera, que no es un producto en el que no se pueda hacer I+D, ¿no? Que va a seguir siendo, con lo cual versatilidad pues claramente es una palabra tan amplia que no solo habla del pasado y del presente, sino que creo que también incluye el futuro. Bueno, ya tengo el 50%, voy a por el 75%. Vamos Versatilidad, sí o sí, ¿no? A la hora de hablar de la madera. Era versátil desde los tiempos de San José, imagínate. La madera muchas veces a nivel de usuario se presenta prácticamente de muy pocas formas, casi lo vemos como un tronco, como una pieza, como una silla, como una puerta, pero tiene otras muchas formas. Yo hablo desde el punto de vista del mueble, prácticamente no hay nada que no sea de madera, que sea un componente dentro de un mueble, porque un aglomerado es aglomerado de madera, un laminado es un laminado con papel de madera, un contrachapado es un contrachapado de madera. O sea, la madera tiene otras formas y otros formatos que no solamente es una tabla. Y muchas veces, pues en la cocina, que es un sitio donde históricamente hemos puesto madera siempre, hoy quizás con otros materiales pues también se le dé otro uso y otra forma, pero sí, versátil sí que es. El 100%, ¿no? Pedro ya asegurado, sí, antes de que conteste a la pregunta. Sí. Históricamente la madera es el material más versátil que ha habido. El hombre lleva haciendo instrumentos de madera desde el inicio de los tiempos, le sirve para hacer los muebles, sus utensilios, sus alojamientos. Esta nave que hay aquí podríamos sustituir todos los materiales con los que está hecha por madera. Podríamos hacer toda la estructura de madera, los cerramientos de madera. Es el material más versátil que hay, ciertamente, hasta que llegó el plástico. Aunque el plástico lo que ocurre es que no es un material, sino millones de polímeros reunidos en un solo nombre. Pero en todos los ámbitos que podamos conocer, la madera funciona bien. Y además se casa muy bien con otros materiales, como el caso de los plásticos. Centros tecnológicos como el CIS Madeira o el CETAG de Galicia están trabajando con la madera que en conjunto con polímeros están haciendo nuevos materiales para la automoción. La automoción está muy ávida del uso de la madera, pero además ya históricamente hay coches que se hacían en madera solamente, o nos gusta mucho que un coche tenga su salpicadero en madera porque es mucho más cálido. La función estructural de la madera es importante, pero luego la sensorial, la emocional, que nos da un material tan cálido, la función no es solamente el que vaya bien, sino lo a gusto que nos sentimos con ella. Y es un material que en general al hombre le hace estar a gusto, es decir, es versátil, pero además esa calidez es incomparable.
Bueno, vamos a seguir presumiendo en este encuentro aquí en Inmogalia de madera de la mano de nuestros invitados. ¿Se puede hablar de nuevos usos de la madera, a mayores de los que ya conocemos, de los más tradicionales? Yo diría que sí. Pero claro, es tan, como acabas de decir, es tan amplio el uso que conocemos que quizás muchas veces cuando hablamos de que está teniendo nuevos usos, quizás es que está volviendo a utilizarse en esos sectores. Como bien decías, la madera se ha utilizado para casi todo lo que conocemos en las necesidades que ha tenido el hombre. Por poner algo, ahora se está utilizando muchísimo de nuevo las estructuras arquitectónicas con toda la ingeniería y toda la estructuración laminada, pero bueno, sigue siendo madera, más fuerte que como era antes. Es una evolución que ha tenido, pero sigue siendo madera y es nuevo. Bueno, entre comillas, es que es difícil, es más fácil trabajar sobre la propia madera y encontrar nuevos avances que un sector refiriéndonos a algo que no se haya hecho alguna vez con madera. El sector ha estado en el naval, en las casas, en los muebles, en la decoración. Yo pues que conozco pocos sectores donde la madera no pueda tener un papel primordial o de primera. Y dentro de ese abanico de nuevos usos, ¿cuáles destacarían? Joder, vaya pregunta. Difícil, ¿eh? Yo creo que la pregunta, el nuevo uso de la madera es muy... va a depender mucho a quien tú le preguntes, ¿no? Es decir, por los que estamos aquí, se supone que sabemos algo más de madera y a mí me sigue sorprendiendo que haya mucha gente que a veces hablas de madera y no sepan, como decía antes, en los materiales que sobre todo conforman la cocina, que un tablero de aglomerado también viene de la madera, o otras muchos, o el laminado, o cualquiera de ellos. Nuevos usos de la madera, yo creo que el más destacable y una de las cosas es la capacidad de usarlo como, yo creo, aunque parezca evidente y se ha usado siempre, ha mejorado sus características para poder usarse como sustituto a grandes estructuras en otros materiales como el metal o como el hormigón, ¿no? Y sobre todo siendo compatible, que a veces es difícil cuando mezclamos materiales verlos juntos muy pegaditos. Y creo que la madera, ese nuevo uso, va un poco por hacer que las características propias de la madera, de alguna manera, las aceleremos, las incrementemos o las mejoremos a través de su elaboración o de su modificación, no química obviamente, pero sí para hacer que sus características sean mayores. Yo creo que fundamentalmente es el uso en estructuras o el uso sobre todo en el exterior, que parece que siempre el uso de la madera en combinación con el agua es el único punto, y sobre todo los que somos gallegos pues lo sabemos, bueno, y nuestro amigo canario que lleva tantos años aquí también lo sabe y ya lleva mucho aquí, que la relación con el agua, aparte de que todo el mundo cree que flota, pues es diferente, ¿no? Y eso yo creo que ha evolucionado y es un nuevo uso quizá no tan radical como algunos pensaran que iba a ser, es decir, no estoy hablando del uso de la madera, un nuevo uso, pues no sé. Bueno, ya creo que ya se está haciendo hasta comestible, en algún sitio he visto que se hace madera comestible y cosas así, o sea que... Bueno, a ver con qué nos sorprenden Jesús y Pedro, pero esto que decía David efectivamente sobre la anterior intervención de Jesús, sirve probablemente también este encuentro, ¿no? Este tipo de formatos para que muchos quizás se percaten, ¿no? de que la madera está mucho más presente de lo que pensábamos. Casi nos tenemos que preguntar en dónde no puede estar, en dónde nos imaginamos que no puede estar. Como muy bien decía Pedro, este edificio puede estar completamente hecho con madera, pero el marco de vuestras gafas, de las mías, puede estar hecho con madera.
un marco, un cuadro de una bicicleta de carretera, que es tecnológicamente muy complicado, también los hay de madera. Pero recientemente se ha anunciado un proyecto muy interesante para fabricar fibra textil con madera y para hacer prendas con madera. O sea, donde no se va a poder emplear la madera. Tiene muchísimos usos y muchos más que les vamos a ver en los próximos años a través de proyectos de I+D+I muy interesantes, como este que cito del textil, que bueno, promete por lo menos ser completamente innovador y completamente rompedor, porque por el momento no hay absolutamente nada. Y en auge, por lo tanto, esos Sí. usos y la investigación además va a ayudar efectivamente. Es muy importante que las empresas estén detrás de la investigación constante de los usos que se le puede dar. No a la madera, a lo mejor, por supuesto, una madera laminada, como decía mi compañero, pero una fibra de madera, ¿dónde se puede aplicar? No sé cuáles destacaría, por tanto, dentro de este gran abanico y de los muchos que llegarán seguramente, Sí. Pedro. Sí, los nuevos ámbitos, los nuevos usos de la madera están en las nuevas costumbres que tenga el hombre y se van incorporando. Por ejemplo, el entorno digital. Yo ya he diseñado carcasas para móviles de madera y la gente se enamoraba de ellas. Porque claro, algo tan frío como la tecnología, con una pieza de aluminio que te toca la mano, si pones en medio una madera, cambia absolutamente. Sí ocurre que si se cae se puede romper. O la reforzamos, pero hay quienes son tolerantes, me da igual, me compro otra, pero vuelvo a tener el teléfono envuelto en madera y yo cojo madera cuando contesto el teléfono. Entonces, los nuevos usos de la madera están ligados a las nuevas actividades del hombre y todo el mundo electrónico, digital, nos abre la puerta a los nuevos usos de la madera. Teníamos la madera olvidada como un combustible, porque era algo muy rústico, y sin embargo ahora estamos con los pellets y con todos los biocombustibles. La madera realmente con lo que peor se lleva yo creo que es con el fuego, aunque acaba teniendo un matrimonio con el fuego cuando la utilizamos como combustible, porque es una de las vías que le damos a los residuos, a lo que nos queda de la madera. En el caso del agua es dificilísimo encontrarle, pero no olvidemos, Venecia está levantada en pilotes de madera enterrados desde hace siglos en tierra y mojados por agua de mar. Es decir, la madera puede tener un matrimonio con el agua, pero tenemos que encontrarlo bien, tenemos que encontrarle la forma en la que funcione. Y hay maderas como la teca que para mobiliario exterior funcionan bien, ¿no? Entonces, y luego además le podemos añadir cosas que no tienen por qué ser tan artificiales como las resinas. Unos buenos aceites nos pueden ayudar a que la madera en el exterior funcione bien. Las carpinterías de exteriores, ahora la arquitectura está volviendo a la madera. Las passive house se hacen en madera, con carpinterías exteriores de madera. Porque claro, estamos con el puente térmico del aluminio que le ponemos plástico, aluminio, plástico, aluminio. No, ponle madera entero. Le pones madera entero, te sujeta el vidrio, te cierra perfecto. Tienes que seleccionar la madera y qué materiales le acompañan. Y los materiales que le acompañen pueden ser materiales naturales. Estoy trabajando en proyectos de investigación en los que estamos haciendo vehículos para entregas de última milla o personas con dificultades en los que les metemos ayudas de tracción y por supuesto ese vehículo no puede volver a ser un vehículo de acero, aluminio o fibra de carbono. Tiene que ser un vehículo biodegradable. ¿Y cómo hacemos un vehículo con una estructura resistente y biodegradable? O pasamos por la madera o no lo podemos hacer. Es la única vía. La madera es el único material que nos va a llevar a ese sitio. Entonces, volvemos a la economía circular. Sí, es cierto, el aluminio se puede volver a fundir. ¿A qué coste? ¿A qué coste? ¿Con qué calentamos tanto el aluminio? ¿Con qué energía? ¿Qué nos consume? ¿Qué nos contamina? Y sin embargo, la madera sí puede ser biodegradada o utilizada en otros usos, en una vida posterior, a la que le estemos dando como mueble o como cualquier otro tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, en la automoción se usó mucho al principio, los carros eran de madera, los barcos eran de madera. En el transporte al principio era todo de madera, luego la hemos basado en el metal, pero la madera está volviendo. Y estoy seguro que las bicicletas de madera están teniendo grandísimo éxito. Son un poco elitistas por su coste, su esfuerzo, pero en el momento que haya una economía de mercado en la que eso pueda seriarse, pues al final la madera en este tipo de vehículos será algo mucho más extenso y mucho más accesible. Y en esta radiografía que estamos haciendo a este sector de la madera y también a sus posibilidades, ¿qué importancia le dan a la generación de ese producto, de contar con su propio catálogo? Bueno, es un aspecto también importante, A ¿no? la generación.
a esa Te generación, entendí la sí, de contar con un catálogo con referencias. Generación de edades, las nuevas De generaciones. sus productos, de sus catálogos, esa pues importancia que tiene también este aspecto. No sé si... Sí, Jesús. Va en relación con lo que comentaba antes, ¿no? Cualquier empresa que se dedique a la segunda transformación, al mueble, por ejemplo, como es nuestro caso, no se concibe sin que edite producto. Editar producto es necesario tener un catálogo. Pero tener un catálogo de producto no es nada fácil. Es un proyecto largo, costoso y la empresa que no lo tiene que la puede transformar por completo. Porque todo esto tiene que nacer de la visión que tenga la empresa, a qué mercados quiere llegar y a partir de ahí estructurar un proyecto completo de edición de producto. La edición de producto tiene que partir de esa visión, por supuesto, y que tiene que colaborar desde todos los departamentos prácticamente de la empresa para llegar a sacar un producto al mercado que vaya a buscar el nicho donde sea necesario colocar ese producto. Coinciden en que marca un punto de inflexión, por lo tanto, ¿no? Que es algo clave. Absolutamente. Sí, pero... Es prácticamente lo que hay en la puerta de la empresa. Dentro de la empresa todos sabemos lo que hacemos, fuera está el mundo exterior y cómo le cuento al mundo exterior lo que hago. El catálogo es esa herramienta que has utilizado siempre para contar qué es lo que hacemos, cómo se puede combinar y luego además es una herramienta importantísima para el vendedor. Lo que ha dicho antes Jesús es que es muy difícil que una empresa venda a ella su propio producto. La empresa tiene que delegar en distribuidores esa venta y esos distribuidores tienen que ser capaces de interpretar lo que la empresa hace y convertirlo en algo que satisfaga las necesidades del cliente. El catálogo es ese diccionario que nos ayuda a traducir necesidades y oportunidades y casarlo. Quien sabe muy bien lo que hace es la empresa, pero necesita darle algo fácil de interpretar a quien distribuye, a quien vende, y el catálogo es uno de ellos. El catálogo es una de las herramientas. Realmente las herramientas de comunicación, que es algo mucho más amplio, son muy importantes. El catálogo es una, hablábamos antes de las ferias, la generación de puntos de encuentro o los nuevos canales de distribución. Pero lo que abundo en lo que decía antes, que ojo con los canales de distribución, porque no bien utilizados, no bien pilotados, pueden dejar a quien lo está leyendo sin la necesidad de interpretación importante. Entonces, el catálogo ya no es, eso sí es cierto, ya no es aquello que estaba en una carpeta de anillas, que teníamos unas fichas, que le teníamos puesto un precio por módulos y se valoraba el módulo y el comercial lo utilizaba. Ya no es aquello. Es parte de aquello, las fotografías son necesarias, la interpretación del producto es necesaria, pero no tiene por qué tener ese formato. El catálogo puede ser una aplicación en la que nosotros, con el espacio del cliente, pues le mostramos cómo puede quedar este producto resolviendo sus necesidades. Y entonces él ya no ve una foto de un mueble en un sitio precioso de un estudio de fotografía. No, en su sitio, en su espacio, él ve cómo este mueble resuelve sus necesidades. Entonces, el catálogo no tiene por qué ser la carpeta de papel, puede ser una aplicación en la que nosotros tenemos nuestro producto y lo encajamos en las necesidades del cliente. Abundando en lo que dices, Pedro, lo que me refería con la edición Sí. no era solo un catálogo. El catálogo no deja de ser una herramienta física. Me refiero es que si la empresa no tiene claro hacia qué mercado va a ir, qué quiere hacer, editar producto quiere decir que tu estructura interna de procesos, incluso de inversión de maquinaria, es completamente distinta. Depende a qué te vas a dedicar, cuál es tu producto, a qué mercados vas a ir. Tienes que estructurar desde el departamento de desarrollo de producto, de producción, como de comercialización y de marketing. El catálogo físico, como tú muy bien dices, no deja de ser una herramienta más. El problema es que cuando no lo tienes, te conviertes en que, como no tienes la idea, alguien te la tiene que poner en tu empresa. Y eso es muy complicado. Cuando alguien pone una idea en tu empresa de diseño y tú no eres capaz de realizarla como alguien la pensó, ahí empiezan los problemas, en cualquier empresa.
Ahí, perdona que te corrija, igual quien la pensó no la había pensado adecuadamente. Es decir, como diseñador entiendo que la toma de datos inicial antes de pensar es importantísima. Me acuerdo siendo muy joven, una empresa de Fuensalida, en Toledo, me encargó que les diseñara la nueva colección. Y entonces pues me dijeron que eran de gama alta en la melamina de mueble juvenil. Ah, muy bien. ¿Dónde vendéis? Pues en tales sitios de Madrid. Ya los sitios, pues Usera, calle Alcalá, pero fuera de la M30. Vale, bueno, voy a ir a visitar los sitios. Ah, les decimos que no les digáis nada. No tienen que saber nada. Con otra amiga mía diseñadora fuimos siendo una pareja que íbamos a tener un niño y íbamos a comprar un mueble. Y entonces íbamos a mueblar la habitación. Y entonces supimos dónde estaban situados. Si yo hubiera hecho lo que pensaba en principio y lo que me podía haber imaginado con lo que ellos me transmitían, nos habíamos dado un batacazo increíble, porque no era su mercado. Hay que saber cuál es el mercado, cuál es nuestro nicho. Si queremos subir o bajar, lo podemos hacer escalón a escalón, poco a poco. No se nos puede atragantar, pero tenemos que saber dónde estamos. Y, por supuesto, un diseñador lo primero que tiene que saber es cuáles son los medios de producción que tiene la empresa. Porque si diseño un mueble que no se va a poder fabricar en esta empresa, mi trabajo no sirve de nada. Lo primero que tengo que hacer es aprovechar las oportunidades y las capacidades de la empresa. O si la empresa quiere crecer tecnológicamente en alguna línea, ¿vale?, la aprovecharemos y haremos crecer en ese sentido, pero con ese diálogo. Si no está ese diálogo bien hecho, evidentemente lo que puede ocurrir es que alguien se piense que no ha sido capaz de desarrollar una idea, pero lo que puede es que la idea no estuviera preparada para donde tenía que ir. Tampoco todas las ideas ni todos los productos son susceptibles de estar en un catálogo. En eso supongo que todos estamos de acuerdo. Es decir, yo quizá trabajo en una empresa y diseño en una empresa y llevo un departamento en el que bueno, el producto es muy variable y no solo es producto, no solo es un mueble o hay un panelado, etcétera. Entonces, no todo es susceptible de estar en un catálogo. Sí creo que hay piezas que, por su forma de trabajarse, por cómo se parió, me lo vais a permitir que lo diga, no tiene sentido que esté en un catálogo. Es una pieza exclusiva, es una pieza que yo diseñé para él concretamente y no me gustaría replicarla. Y hay otras muchas en los procesos que sí que creo que metiéndolas en un catálogo le daría más vida. Sí que es verdad que en todos estos años, y es algo que nosotros a nivel de empresa llevamos un tiempo planteando y además ahora lo voy a aprovechar para decirlo así, cuando mis jefes vean la entrevista lo van a saber, sí que hay mucho producto que hemos diseñado para cosas concretas, para un hotel, para una vivienda, para algo que que son productos excepcionales, que puedes darle otra vida, que puedes seriarlos, que puedes introducirlos en un catálogo y a veces por tiempo, por circunstancias no lo hacemos y porque es caro también. Es caro hacer un catálogo porque tienes que fotografiarlo, sea en papel, sea en redes o sea de la manera que sea, ¿no? Es decir, yo es verdad que comparto que el catálogo ha evolucionado mucho y aunque todos estamos hablando aquí de catálogo, estoy 100% seguro que los que nos están escuchando tienen en su mente, muchos de ellos, el catálogo de la manera tradicional. Y eso tiene que cambiar. Es decir, yo no puedo ir a una tienda y pensar que solo tengo este modelo, o que no sé, que mi mueble de cocina solo puede medir 80, 90 o 100. Nosotros cuando fabricamos nos da exactamente igual que mida 80 que 82 o que 82,5. Eso en el proceso fabril es lo mismo, ¿no? Luego depende del tipo de fabricación que tengamos, obviamente con él, o sea, hay un tipo de fabricación que es muy diferente, la de mi fábrica, a la de la fábrica de cocinas. Entonces, eso sí repercute de una manera diferente. Yo creo que el catálogo es una buena iniciativa, obviamente no la única, y que en algunos casos es más importante que en otros. Pero bueno, ni lo descarto, obviamente, ni lo ensalzo. Juan Carlos.
A ver, yo creo que a lo mejor la palabra, estoy de acuerdo con los tres. Lo que sí es cierto que nosotros nacimos desde el punto de vista, digamos, de una pequeña carpintería que hacía lo que el cliente pedía, es decir, exclusivo para él. Pasamos por tener algún cliente que te pedía en una época algunas pequeñas series y pasamos un poco el método industrial y ahora estamos viviendo, estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, la nueva era de que todo tiene que ser especial y todo es diferente. Pero sí es cierto que, claro, si entendemos, ¿qué entendemos como producto? Absolutamente. A lo mejor mi producto, nuestro producto, no es un mueble, pero sí que tus productos y tus catálogos deberías de tenerlo definido. En mi caso, en el caso de mi compañía, el producto se define a un servicio, porque no podemos, es más, es todo producto que hacemos es dedicado exclusivamente a un cliente, sea una marca pequeña, quieran 100, 500 muebles iguales o uno en concreto, el cual hay que, tampoco somos, entre comillas, no me gusta clasificarnos como diseñadores, sino sí que diseñamos la manera de fabricarla a la disposición o al servicio del cliente. Con lo cual siempre pienso que somos casi un 100%, un 80% servicio y un 20% capacidad industrial, que también se puede incluir, pero sí que a lo mejor para mí la palabra catálogo la veo más amplia y producto también, pero no podríamos. Yo veo por ahí a Jesús y a Pedro que continuarían, ¿verdad?, sobre este asunto, por las miradas, lo intuyo. Es un tema abierto y con muchísimo que decir, claro. ¿Algún apunte rápido para cerrar este capítulo y abrir el siguiente? Bien, lo que pasa es que es un concepto de empresa particular, ¿no? Sí. El estar haciendo el traje a medida, el traje sastre, y si lo llevamos al textil todos los entenderemos, pues el traje sastre es en unos sitios concretos y luego la gran producción industrial del textil o del mueble es otra diferente. Entonces, es cierto, el traje sastre no está en el catálogo, en ninguno. Entonces, puede haber una empresa en la que hace el prêt-à-porter más el traje sastre, o otros que solo hacen traje sastre, ¿vale? Entonces sí, es cierto. Estoy de acuerdo totalmente con Jesús que tienes que tenerlo empresarialmente muy bien definido, porque si no, como se dice coloquialmente, andas dando palos al agua. Y si vemos, todo puede ser un producto. ¿Qué producto puede darnos un psicólogo? Pues sí, es decir, si vemos producto un poco más allá de, a lo mejor, de un mueble o de un coche en un catálogo, en una foto, que es como a mí me gusta verlo, deberías de tenerlo muy bien definido. Y qué producto es el que vendes y cómo lo expones, que en definitiva no deja de ser un catálogo moderno, una exposición de nuestro producto. Tenemos, pero sin fotos. Vamos a seguir avanzando en este encuentro, en esta sesión, y ya saben que absolutamente todas las industrias han de trabajar para ser cada vez más sostenibles en un punto pues como el que estamos, ¿no?, el actual. Estamos seguros de que también las suyas lo están haciendo, están trabajando en esa dirección. Sobre todo, bueno, ¿qué pasos se pueden dar para también desde la madera, desde cada una de las empresas que representan dentro de este sector tan amplio, conseguir ese objetivo de ser más verde, más sostenible? Sin duda, yo creo que por lo que yo noto, sobre todo desde fuera, el input que te llega, estamos todos bastante implicados, aunque parezca que no, la sociedad está bastante implicada en que algo tenemos que hacer. Nosotros como industriales hace años que seguimos una cadena total de todo producto, en el caso de la madera, es decir, dónde se ha criado, quién la ha cortado, quién la exporta, es decir, tenemos todo pues, para evitar esas talas que pueden existir en algunos países y demás. Existirán, nosotros
por ley no la compramos. Por ley me refiero a que está bastante marcado y a día de hoy continúa esa cadena hasta que yo no me imagino. Yo tengo 4 niños y los niños miran las etiquetas con la madre en el supermercado. Yo tengo una ilusión tremenda y creo que vamos por el buen camino y nosotros, que somos todos, la industria, como es normal, empezó mucho antes, pero creo que en ese camino de la ecología o de una era un poco más sostenible, creo que estamos todos implicados. Nosotros ya llevamos tiempo y es normal que seamos los primeros, donde siempre hemos sabido y siempre hemos respetado mucho. De ahí de que antes dijera de que el consumo de la madera ha hecho que haya más bosques y que haya más sitios naturales y espacios protegidos y demás. Aunque se utilicen, otras veces hayan plantaciones para ese consumo, recordemos que en la era de la ganadería y donde la madera se despreciaba y solo era metal, a principios del siglo XIX, la deforestación, al menos en España, fue brutal, y hemos ganado mucho, con lo cual yo creo que los pasos se están dando y todos estamos concienciados en ellos. ¿Cuáles son los pasos del resto de las empresas que han ido haciendo? Precisamente, esto es un deber que tenemos todos como sociedad, pero en su caso particular, David. Yo creo que ahí, obviamente, el uso de la madera y su trazabilidad cada vez es obviamente más importante, y ahí están los certificados que creo que las empresas, hoy por hoy, las empresas grandes que nos dedicamos a ese sector, no podemos concebir el comprar un tablero en cualquier sitio. Nos piden un montón de documentación. Yo, para poder enviar un proyecto a Miami o a tal, tengo que estar mandando no cualquier tablero que yo quiera, sino uno concreto, con unas características concretas, que sepan de dónde viene, hasta el palé o hasta el taco de madera que conforma el tal, tiene que tener su certificado de trazabilidad y de ecosostenibilidad cada vez más, ¿no? Es decir, creo que hay una parte que se nos obligó, y a lo mejor al principio la veíamos como un problema, y lo que ha estado ocurriendo ahora es que esa obligación se ha convertido casi en una necesidad por nuestra parte y en un objeto de valor. Es decir, todas nuestras empresas tenemos más certificados de los que nos exigen. No por nada, sino porque es parte de nuestro ADN. Es decir, al final, para mí, para mi empresa, para mis diseños o para mi vida, es tan importante la madera que los primeros que tenemos que cuidarla somos nosotros. Es decir, yo hago kitesurf, por ejemplo, voy al mar. Yo, si estoy en el agua y veo un plástico en el agua, una botella flotando, me voy a parar y la voy a coger. Y como yo, todos los que conozco que hacemos ese deporte, los primeros que queremos cuidar el mar somos nosotros, los primeros que queremos cuidar la madera somos nosotros. Hacemos más de lo que nos piden. Sí es cierto que hubo un inicio en el que nos han impuesto ciertos grupos, ciertas condiciones para poder trabajar esa trazabilidad, el tener huella de carbono o el tener el ISO no sé qué. Pero todo eso, al final, nos ha venido muy bien, porque ahora mismo tenemos la certeza de que todo ese producto está cuidado y va a seguir estándolo, y hacemos un aporte al futuro, ¿no? de estar seguros de que vamos a poder seguir teniendo un árbol que cortar, porque va a haber otro que lo reponga. Y no solo eso, sabemos que el pino es pino, la teca es teca y el cedro es cedro. Y de dónde viene y a dónde va, y no de una manera incontrolada. Con lo cual, la obligación se ha convertido, por un lado, en una necesidad y por otro lado, en una satisfacción. De esa obligación han llegado los compromisos, ¿no?, al final de cada una de las empresas. Jesús. Quienes queremos cuidar más la madera somos los que trabajamos con ella. Coincido plenamente con mis compañeros. La madera, caray, es un producto completamente reciclable. Los que trabajamos el mueble solamente trabajamos con material prácticamente reciclado. ¿Qué es un tablero? Más que ramas de árbol, madera de derribo,
a no ser que alguien de fabricación de tablero me diga lo contrario, no echan un tronco. ¿Vale? Entonces, ¿qué importancia tiene eso, ¿no? Cuando quitas una cocina, se puede volver a reciclar, aunque tenga 20 años. Parte de ella se puede volver a reciclar, la puedes convertir en una briqueta. Entonces, por otra parte, las exigencias que hay en todas las empresas son altísimas, altísimas en el cuidado de los bosques, la trazabilidad de la madera. Como decía aquí mi compañero, el tablero hay mercados que son tremendamente exigentes y no puedes ir con un tablero de cualquier marca ni de cualquier modo, con lo cual el nivel de exigencia es muy alto. En A Cuadrado, Pedro, no sé si coincides en que hemos llegado a esto, ¿no? A que al final la industria, y lo decía ahora Jesús, al final, bueno, sois los primeros interesados en esto, ¿no? Pero sí es cierto también lo que apuntaba David, que, bueno, pues de una serie de normativas, ¿no? Han llegado unos compromisos claros y directos del sector para ser más sostenibles. Los compromisos ecológicos están dentro del círculo de uso del producto y también en su entorno, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de mayor fabricación de mobiliario que hay en la península es Valencia. Estaremos de acuerdo que importa toda la madera. Valencia no es una comunidad productora de madera. Sin embargo, nosotros estamos en una comunidad que produce la madera y la transforma. Es decir, ese círculo aquí tiene un arco más amplio y nuestra implicación en ese sentido puede ser menor. Todo lo que es la logística es consumo de energía y contaminación. Aquí hay menos uso de logística necesaria si usamos producto local. Ese es uno de los condicionantes dentro del diseño de la economía circular. Cuanto más localicemos los orígenes de los productos que vamos a emplear, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, el concepto de la economía circular también es complejo y luego además también se ramifica. Es decir, un mueble puede actuar en los consumos de energía del sitio donde está. Estoy trabajando en un proyecto en el que estamos haciendo que el mueble no sea algo pasivo. Cuando decimos que alguien no funciona en una empresa que no es activo, decimos que es un mueble. Cosa que a los fabricantes de muebles no nos gusta, pero es alguien... Bueno, pues estamos buscando que el mueble todo lo contrario, haga, interactúe. Y estamos metiendo interacción en el mueble y lectura del entorno y actuación sobre la energía. Muebles para puestos de trabajo que son capaces de medir temperatura o iluminación y luego comunicar al sistema para regular la temperatura y la iluminación en función de lo necesario para el puesto de trabajo, por ejemplo. Eso que aumenta el bienestar del trabajador y le cuida, además interviene en la parte de la energía. Es decir, las capacidades que tiene el mueble para interactuar en el concepto amplísimo de toda la ecología son grandes, pero si nos cerramos solamente en el ciclo de vida, pues bueno, por ejemplo, nosotros en Galicia, lo que decíamos antes, tenemos una posibilidad de un arco amplio de generación del producto, transformación del producto, porque aquí nace el árbol, se transforma el árbol en producto maderable y luego esa madera se pasa luego al mueble. Es decir, tenemos una primera transformación y una segunda transformación locales o regionales en Galicia, y eso ya es una ventaja. Rápidamente, último bloque, y de forma muy sintética, ¿cuáles dirían que son los desafíos, los retos a los que desde cada una de sus empresas se enfrentan en el futuro? En Cándido Hermida. Acoplarnos, sin duda, acoplarnos y intentar estar en los nuevos mercados que puedan haber o las nuevas necesidades y dar todo el mejor servicio posible, como siempre. Ramón García. Pues dar valor a ese producto fuera de donde no lo hay, donde no lo tiene ahora mismo. Nosotros, pues, queriendo expandirnos al mercado internacional, no solo con lo que ya se conoce de nosotros donde estamos, sino en el uso de la madera de una manera más personal, más sostenible, más agradable. En MBG Projects. Consolidar un proyecto de canal de distribución profesional que le dé valor al cliente final.
En A Cuadrado lo tienen claro, ¿eh? A ver, en A Cuadrado, ¿qué retos? Yo creo que el reto más importante es que el mueble no pierda el tren de los nuevos retos sociales, digitales, de la nueva sociedad, y entonces que todo el sector del mueble se suba a eso que está corriendo y que va yendo tan rápido, y que el mueble acompañe a las nuevas tecnologías y también se sirva de ellas para todo lo que pueda necesitar en comunicación, en producción. Y entonces creo que es un reto importante el subirnos al tren digital. Bueno, pues desafíos que hemos comentado con todos ustedes ya en este último bloque. Pedro Álvarez, diseñador de A Cuadrado, gracias por habernos acompañado. Gracias. Jesús Rodríguez, CEO de MBG Projects y colaborador de Sensia, gracias también. Muchas gracias a vosotros. David García, responsable del Departamento de Diseño de Ramón García, gracias David por acompañarnos, y Juan Carlos Domínguez, responsable de Proyectos Singulares de Cándido Hermida, gracias también por acompañarnos. Bueno, han demostrado, además, han puesto el acento en muchas cuestiones vinculadas a este sector, al de la madera, y nos han demostrado, además, juzguen ustedes, pero en este encuentro muy interesante, que sin duda la madera es uno de los grandes valores que tenemos aquí en Galicia. Lo han hecho en el marco de una nueva jornada dentro de Inmogalia. Gracias a ustedes también por su atención.